Bueno, Corina Machado, ¿en qué plano quedaría Corina Machado en caso de que Trump decidiese que Delcy Rodríguez continúe? Hay quienes dicen 1 año 18 meses, hay quienes dicen 1 año más, pero la Constitución venezolana, en su artículo 238 me parece, habla de que en una situación en la que esté ausente el presidente, Venezuela debe recurrir a unas elecciones en 30 días, después del hecho per se, como en este caso. ¿Qué puede pasar? También hay otra parte en que habla que pueden ser 90, y eso coincide, Bueno. y eso coincide con el periodo que dijo Marco Rubio, donde dijo que habría que había un periodo de fases, de 3 fases. Entonces podía bien caer ahí esto de los 90 días para luego hablar de elecciones. Pero yo pienso, como decíamos en el bloque anterior, en transiciones se negocia con quien tiene el poder. Y en este caso, obviamente, que es la cúpula militar, y en este caso, Delcy Rodríguez, que es la vicepresidenta y presidenta en funciones, puede ser el interlocutor más legítimo entre la cúpula militar y Trump. Ahora bien, yo lo que pienso es que en una segunda o tercera etapa, ahí sí entraría en juego lo que es María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, porque primero hay un proceso de transición en el cual esas fuerzas chavistas maduristas deben de ir saliendo, pero hay muchas personas esas que tú tienes que garantizarle su retiro, Claro, para claro. que precisamente no implosionen la transición que se está haciendo. Claro. Y yo pienso que hábilmente es lo que Trump está haciendo, o su equipo de asesores le ha manifestado que haga, y así lo estamos viendo, como él ha sido rápidamente, ha empezado y ha entablado una buena relación, negociación, Sí. y Marco Rubio. ¿Y qué puede pasar entonces con Diosdado Cabello? Por Bueno, ejemplo, Delcy es la presidenta, la jefa, la que encabeza todo. Pero Diosdado Cabello es una persona que los Estados Unidos en su momento estuvieron también detrás de él. sí, lo que pasa es que quien realmente tiene el control, el poder en Venezuela es precisamente Diosdado Cabello, que es el ministro de Interior. Fíjate que aunque tiene un precio su cabeza y tiene un precio la cabeza del ministro de Defensa, que es Vladimir Padrino López, Pues sí. lo que pasa es que en un proceso de transición y negociación, eso de alguna manera va soslayándose. Fíjate, si usted fija, de al-Sarraj en Siria, tenía un precio de millones de dólares su cabeza. Sin embargo, ya fue santificado, fue recibido en la Casa Blanca, Trump se reunió con él primero allá en Siria, luego se reunió aquí, y ya las potencias, Europa le quitó las sanciones, Estados Unidos le retiró las sanciones, ya está santificado, bautizado y está en la comunidad internacional. Y pronunció un discurso ante la ONU. Exactamente. Entonces, en el caso de Venezuela no tiene por qué ser diferente. Cualquier fórmula de transición tiene que ver cómo se maneja esta parte, y no puede enfocarse en golpear a Diosdado ni a Vladimir Padrino López, porque son quienes tienen el poder. Entonces, en este caso, la transición precisamente para que esa gente se vayan retirando, pero esa gente hay que garantizarle una serie de cosas. Obviamente, como Trump ahora entró a Venezuela, que decían que no lo iba a hacer, se llevó a Maduro, esto pende sobre la cabeza de Diosdado y Padrino como una espada de Damocles. Es decir, yo te voy a ir concediendo peticiones en la medida que tú me vas cumpliendo. Correcto. Y si te pones con cosas, también te saco a ti. No, y se lo dijo. Se le dijo claro de que si ella no hace, en el caso de Delcy, si no hace lo que ellos digan, va a pasar peor de lo que le pasó a Maduro. Entonces, esto es bueno que la audiencia lo entienda, sobre todo que en países como los nuestros, donde hay un izquierdismo trasnochado que sigue viviendo en los años 50, 60 y 70. ¿El de aquí? El de aquí, como el de gran parte de América Latina. Porque el problema nuestro, de nuestra América morena, Robinson, es que nos hemos enfrascado en una supuesta discusión ideológica que no tiene nada de ideología a cambio de nada, porque lo que hemos jalado ha sido atraso. Así es. Fíjate que cuando en la época de Bill Clinton se habla de crear un área de libre comercio en América Latina, Brasil y otros países de América Latina bloquearon eso, y eso se cayó. Hoy nosotros tuviéramos un nivel de desarrollo similar al de Asia, estos países asiáticos como Vietnam y China. Sí. Pero sin embargo, por un asunto ideológico, todo contra el imperio, bloqueamos los propios intereses. Y la derecha está tomando otra vez su espacio en algunos países. Bueno, precisamente ahora se está pintando de rojo otra vez su continente, pero hay un problema, y es que esto tradicionalmente ha sido así. En un periodo
gira a la derecha, en otro periodo gira a la izquierda. Entonces yo pienso que es un momento hoy de que nuestro liderazgo político a través de América Latina entera revise qué es lo que quiere y podamos orquestar un proyecto de desarrollo por los próximos 40 años para que nuestros hijos, nuestros nietos tengan un mejor futuro en este territorio con tantos recursos, con tanta potencialidad, pero no hemos sido capaces de administrarlo. Lo que pasó en Venezuela, ¿puede pasar en Cuba? Bueno, la mayoría de lo que tratamos estos hechos internacionales, los especialistas en esta área, entendemos que Venezuela podría ser la ficha inicial en una hilera de dominos que al tú tumbar una se vayan todas. Porque Venezuela en gran parte estaba viviendo de los energéticos y parte del dinero de Venezuela. Eso lo sabemos porque Cuba se está cayendo a pedazos. Crisis eléctrica, energética, ¿verdad? Crisis económica, crisis en todos los sentidos. Entonces... producto del propio bloqueo, ¿no? Bueno, pero que eso es parte del juego geopolítico. Okay. Si habían sido tan eficientes, habían buscado fórmula de cómo salir de esa situación. Porque vuelvo otra vez al giro ideológico. ¿Podríamos decir hoy que Cuba es comunista o es socialista? Yo no creo. Yo no creo, como tampoco lo es China. China es una economía de mercado con un régimen centralizado, un régimen de fuerza. Lo mismo pasa en Cuba. Cuba no es ningún país comunista. Tú tienes una dictadura que tiene sojuzgado un pueblo por más de 40 años, un pueblo muriéndose de hambre, un pueblo de gente inteligente, buenos ciudadanos, gente buena como son los cubanos, y se están cayendo a pedazos, muriéndose de hambre. Venezuela, el mismo hecho. No podemos hablar que hay comunismo, ni hay socialismo, ni hay nada. Ahí hay una dictadura que se ha empoderado, ha sido muy eficiente en destruir la economía de ese país. Uno de los países más ricos del mundo, con más recursos naturales, y lo han empobrecido. En los años 70, Venezuela producía diariamente 3.5 millones de barriles de petróleo. Hoy Venezuela está produciendo 800.000, un millón de barriles de petróleo. Un disparate en comparación. O sea, porque han sido exitosos en destruir ese país. Han sido exitosos expulsando entre 8 y 10 millones de ciudadanos por el mundo. Un pueblo que tú sabes que era un pueblo orgulloso, altivo, con recursos. Nuestros países, Venezuela abrió la puerta a los dominicanos en los años 60, 70, 80, con la crisis económica y política de nuestro país. Son de los hermanos, pero el chavismo-madurismo ha sido exitoso con ese pseudo proyecto empobreciendo ese país. ¿Por qué insistir en chavismo-madurismo? Porque cuando Chávez, bien, había la dictadura, pero cuando Chávez se manejaba diferente la cosa. Bueno, lo que pasa es que tenemos que hacer una diferenciación. Por eso. Chávez ganó todas las elecciones y todos los referendos que fue. Y cuando perdía lo reconocía. Sí, que no hay acusación de que se haya robado unas elecciones. Chávez tuvo la ventaja de que Chávez gobernó en una época en el boom de los precios petroleros y aprovechó esa bonanza económica para crear un sistema de influencia regional. Y lo logró, porque logró establecer en diferentes países de América Latina gobiernos adeptos a Venezuela. Obviamente, con la caída del precio del petróleo a partir del 2014, la cosa empezó a cambiar. Con Maduro, que no es Chávez, no tiene el carisma de Chávez, es un animal funcional, a pesar de que produce, perdón, lo de animal, porque un cuadro político formado en la líder del PSV y formado en Cuba. O sea, un cuadro político de la izquierda, pero en términos de carisma, es un tipo tosco y además, hasta cierto punto, podemos decir bruto. ¿Por qué? Porque no fue capaz de visualizar todo esto. Se robó 2 elecciones y encima de eso no fue capaz de crear un sistema de transición, de distensión. Fíjate que antes del secuestro, incluso el cardenal Parolini habló con Rusia, habló con China. Y ellos, fíjate que llegó una misión de China allá el día anterior a hablar con él. Y el propio Trump le puso condiciones. Claro que sí. Vete tranquilo, toma el lugar que tú quieras para que salga tranquilo por ahí, pero toma una decisión. Él no lo quiso hacer. Sobre todo, Garbes, Venezuela envió a Turquía cerca de 127 toneladas de oro que nunca han regresado a Venezuela y siempre se pensó que eso era parte del retiro dorado de Maduro, que podría tal vez irse a Turquía. Ahora, Alfredo, yo te voy a hacer una pregunta, que no puedo terminar el programa sin que esto se trate un chin.
producto de las buenísimas relaciones que tiene Estados Unidos y República Dominicana, y producto precisamente de las tantas confianza, ¿no?, que últimamente ha habido con el gobierno dominicano y extranjero, esa afinidad que ha habido. ¿Tú crees que en algún momento pueda también pasar eso con República Dominicana? No debería llevarse un presidente, obviamente, porque gracias a Dios los presidentes y políticos dominicanos piensan bien esa parte, pero sí tomarnos a sus anchas, arrodillarnos a nosotros ante ellos, con lo que quieren, tierras raras, el tema Haití, que está ahí, latente, todas esas cosas. ¿Qué puede pasar? Bueno, mira, en términos de poder militar y político, yo creo que hay pocos países en la tierra que puedan oponerse a Estados Unidos. Fíjate que ni siquiera la Unión Europea. Fíjate el diferendo que hay con Dinamarca, con Groenlandia, y aún la Unión Europea está temblando. No puede hacer nada. Ellos mismos reconocen que si Estados Unidos decidiera tomar Groenlandia por la fuerza, ellos no pueden hacer nada. Bueno, hubo una comisión esta semana. Así es. En la Casa Blanca. En el caso dominicano, o sea, este hecho de Venezuela, como dije previamente, hiere de muerte el sistema internacional, porque te dice que Estados Unidos se esgrime nueva vez como policía del mundo, como policía del continente, y puede hacer cualquier cosa. Y esto obliga a nuestros líderes latinoamericanos a que caminen por el camino derecho para evitar que puedan usar expedientes contra ellos. Pero en el caso de República Dominicana, donde muchos atacan la actuación del presidente Luis Abinader, yo pienso que ha hecho lo que ha tenido que hacer. Y yo pienso que esta situación lo que hace es precisamente definir el camino al 28. Y lo que yo puedo verle de ahora, puedo de cara a la selección dominicana. Dominicana el 28. O sea que Donald Trump tiene en sus manos quién podría ser presidente dominicano. Bueno, si tú te fijas en lo que ha hecho en este año. Algo grave. Si tú te fijas en lo que él ha hecho en este año, que ha sido apoyar a sus adeptos en Argentina, en Honduras, en Chile. Entonces, ¿qué tú crees que pasaría aquí en República Dominicana? En ese sentido, ¿quién es el principal líder de la oposición? Leonel Fernández, pero Leonel está descalificado. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que declaró Leonel Fernández tras las elecciones en Venezuela? Un proceso tranquilo. No, Leonel dijo que el sistema electoral de Venezuela era uno de los más modernos del mundo y que era difícil hacer un fraude. Entonces, en estos días da unas declaraciones. Gálvez, si tú das una declaración y hay que interpretar lo que tú digas, mejor no hables, porque tú confundes más. Entonces, Trump con sus adeptos es hasta el final. Y con lo que son contrarios a él es también hasta el final. En ese sentido. Tú estás diciendo algo grave. Sí, esto es una primicia. En ese sentido, República Dominicana, fíjate que los partidos políticos de República Dominicana siempre han tenido problemas, dificultades en su segundo periodo presidencial. Y el PRM está en el segundo periodo presidencial. Y casi siempre hay problemas en los partidos para definir un candidato en ese segundo periodo, porque el candidato del PRM debe de ser el candidato que garantice el legado de Luis Abinader. Entonces, ¿qué tú crees que va a pasar? ¿Que Trump le debe el favor a Abinader? ¿Qué tú crees que va a hacer? Por el tema de los aeropuertos, por ejemplo. Que atacaron mucho al presidente dominicano por eso, porque hay un acuerdo que regula eso de la época de Balaguer y ampliado en el gobierno de Hipólito. Entonces, ¿qué significa eso? ¿A quién tú crees que Trump podía apoyar en el 28? Al candidato del PRM, porque eso tiene a Marco Rubio. Pero Trump no vota aquí. No vota. Y él vota en Honduras. El candidato de él estaba en tercer lugar y él que prácticamente ha ganado las elecciones. Kass en Chile acaba de ganar. Ahora en mayo hay elecciones en Colombia. Dicen que un adepto de Uribe es el pupilo. Claro que sí. Y hay muchas posibilidades de que el partido de Petro sea desplazado del poder por una serie de errores políticos que ha cometido. La izquierda saliendo y la derecha entrando. Sí. Mira, el ejército, las Fuerzas Armadas colombianas son tal vez las mejores Fuerzas Armadas de América Latina. Correcto. Y una de las mejores del mundo. Sí, sí, sí. De hecho, Colombia es un país que ha sido aliado a OTAN, extraterritorial OTAN. Sus Fuerzas Armadas tienen un prestigio del carajo. Sin embargo, ha habido comandantes de Estados Unidos como el jefe del Comando Sur que se ha reunido con la oficialidad de Colombia y no se ha reunido con el presidente. De hecho, gran parte del sector empresarial de Colombia está contrapunteado con el presidente. ¿Ese fue que estuvo aquí hace poco? Bueno, lo que pasa hace es que... como un año y pico. Sí, porque hubo un cambio. Estaba Horsey y ha habido un cambio recientemente. Sí, sí. Pero ellos han venido todos aquí. Vino Horsey, primero que Horsey tuvo la señora esta general que estuvo aquí. Hay una muy buena relación entre las Fuerzas Armadas Dominicanas y el estamento militar estadounidense, todo el sistema de defensa. Entonces, Alfredo, para yo salir de duda, porque tú me has dejado ver una... ¿Qué puede pasar en el 28 entonces?
Fuerza del Pueblo debería determinar quién sería, si Omar o Leonel. Bueno, mira, de un tema internacional vinimos al patio, No, porque, a un tema político local. No, porque va de la mano. Porque Sí. tú dijiste algo, Sí. algo que yo estoy en shock. Sí. No, O sea mira, que Leonel Fernández no está bien para los Estados Unidos. no, claro que en la Casa no. Blanca. Además de la fuerte tasa de rechazo que tiene Leonel Fernández en el electorado dominicano, a pesar de que es un tipo de liderazgo fuerte, que tú o lo amas o lo odias, tiene una gran tasa de rechazo, eso lo sabe Aquí, todo el mundo. por allá, Leonel está bien allá, ¿eh? No creo. Entonces, fíjate qué pasa. Yo no me creo el cuento de Omar Leonel. Es una estrategia de marketing, olvídate de esa vaina. El líder de la Fuerza del Pueblo es Leonel. Leonel. Y su hijo es una hechura de él. Entonces, yo no me trago el cuento de que no, que Leonel que Omar. Esa es una estrategia de mercadeo. Ahora bien, las simpatías de Leonel nunca han estado en Estados Unidos. Ahora, con los demócratas sí. Pero los demócratas, la misma sociedad estadounidense está repulsando a los demócratas. Precisamente por esa apertura, esa política migratoria de puertas abiertas, que uno que tiene amigos en diferentes estamentos de la sociedad estadounidense, tanto en el estamento de defensa, de relaciones internacionales o en la misma vida comercial, vivían quejándose, personas que tenían que trabajar de 6 a 6 para poder cumplir la factura de final de mes. Entonces tú tenías unos sinvergüenza hospedados en hoteles pagos por el Estado que pasaban el día acostados para en la noche salir a delinquir. Trump no está equivocado en eso, pero el pueblo estadounidense tiene eso. Nueva York, por ejemplo, que es un feudo demócrata, ahora mismo la cosa no es tan clara porque hay una gran parte del Partido Republicano ha ido creciendo en la simpatía, precisamente por esas cosas. Demócratas en las pasadas elecciones votaron por los republicanos. Estamos muy pendientes nosotros, estamos pendientes en todo lo que pasa con Estados Unidos, Venezuela, China, todo. Pero Haití, ¿qué va a pasar con Haití y todo lo que está sucediendo últimamente? Bueno, el problema de Haití, eso es increíble. El problema de Haití, no hay una voluntad política para resolver el problema de Haití. Bueno, ya lo dijo una vez el expresidente Joe Biden cuando era senador de Estados Unidos, ahí por los años 80. Haití puede subir unos centímetros más o bajar en el medio del océano y a nosotros no nos importa, porque Haití no tiene relevancia estratégica. Entonces, pero para nosotros como país nos conviene que se resuelva eso. Eso es para Estados Unidos y la comunidad internacional. Sí. El problema es que aquí no hemos entendido que Haití es solo un problema de nosotros. Correcto. Y que la comunidad internacional ve a República Dominicana como la solución del problema de la isla. Y mientras nuestra clase política y empresarial no entienda eso, a nuestra clase política y empresarial le vendieron la idea de que esto podía ser un mercado de 20 y tantos millones de consumidores con la élite comercial dominicana controlándolo. Pero eso es mentira. Entonces, eso quiere decir que le pusieron un bobo. Le pusieron un bobo. Tú lo dijiste. Entonces, eso es mentira. Eso no va a funcionar nunca así. Además, lo que podemos lograr es desestabilizar los dos países. Ya Haití está tocando fondo. Y podríamos llevar a la economía que más crece de América, una de las economías que más crece en el hemisferio occidental, podríamos llevarla al colapso y crear un esquema muy similar al Haití. Entonces, mientras nuestra clase política y empresarial no entienda que nosotros debemos de poner costo a esto, estaremos arando en el desierto, porque a ninguna superpotencia esto le interesa. Fíjate que en el Consejo de Seguridad siempre China y Rusia vetan cualquier propuesta que hace Estados Unidos. No tiene la voluntad política de eso. Nuestro país en los últimos años ha hecho un trabajo grande porque hemos pasado de ser reactivos a tratar de crear una diplomacia que esté activa. Y lo hemos logrado cuando, con la fuerza multinacional que estableció en Haití, logramos que Rusia y China no bloquearan eso. Pero no es solo hasta ahí. Es que tenemos que orquestar un proyecto de nación por los próximos 40, 50, 60 años, y para eso necesitamos que el liderazgo político nuestro se una en ese proyecto nacional sin mezquindades, sin egoísmo, sino pensando en el país que queremos legarle a nuestros hijos y nietos para el futuro. Gracias, Alfredo. Gracias. Para mí siempre un honor compartir escenario contigo y bueno, que haya aceptado la invitación mucho más. Alfredo de la Cruz, especialista internacional y de seguridad. Con él estuvimos este sábado. A ustedes, como de costumbre, agradecerles y recordarles. El próximo sábado, de vuelta a partir de las 7 de la noche por aquí, por Ahora TV, Canal 3. Mucho más cerca de usted. Bye, bye.